Alimento diario. Serie y será predicado este Evangelio del Reino. Título del volumen 2. Preparados para la venida secreta de Cristo. Autor André Don. Semana 4, día jueves. Disfrutamos el versículo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Señor Jesús, y para sanar, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Mateo capítulo 10, verso 1. Hoy presentamos el llamamiento de los discípulos. El Señor Jesús no quería hacer su obra solo, quería personas que colaboraran con Él. En el 10º capítulo de Mateo vemos la elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor llamó a los discípulos y les dio autoridad. Señor Jesús. Al narrar la elección de los 12 apóstoles, Mateo se calificó como un publicano. Su intención fue demostrar que el Señor escogió a personas comunes, con fallas y debilidades. No había nadie extraordinario o de noble nacimiento. Por el contrario, entre ellos había pescadores y el mismo Mateo, un cobrador de impuestos, también llamado publicano, que estaba en el mismo nivel que los pecadores. Lucas capítulo 5, verso 30. Eran personas que no se destacaban en el mundo, pero respondieron al llamado del Señor Jesús. Por un lado, el Señor nos llama, pero por otro, tenemos que presentarnos. Heme aquí, envíame a mí, Señor Jesús. Isaías capítulo 6, verso 8. El mismo principio mencionado lo encontramos en 1 Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¡Aleluya! Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Señor Jesús. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. El Señor escogió a personas comunes, como nosotros, y nos quiere salvar y también nos quiere capacitar. No necesitamos preocuparnos pensando que no somos dignos. Tenemos que presentarnos de la manera como nos encontramos. El Señor nos perfeccionará. Aunque usted se considere el peor de los hombres, atienda, atienda al llamado del Señor y venga. En el ejemplo de la multiplicación de los panes para los 5,000 hombres, vemos que los discípulos querían despedir a las multitudes, porque ellos mismos no tenían cómo alimentarlas. Sin embargo, el Señor les respondió: dadles vosotros de comer. Entonces Andrés dijo:
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Juan, capítulo 6, verso 9. El Señor sencillamente pidió que le llevaran el alimento. Miró a los cielos y oró al Padre. Aquellos 5 panes y 2 pececillos alimentaron a 5,000 hombres y además sobraron 12 cestas llenas. ¡Qué maravilloso! El Señor se encontraba en el plano celestial y entrenaba a los discípulos para no actuar en el plano terrenal. Tenemos que actuar en los lugares celestiales, en el plano donde está el Padre. El Padre es quien hace todas las cosas. Por tanto, en nuestra vida cotidiana necesitamos ver que la capacidad para servir al Señor no es nuestra, sino que proviene de los cielos. En el Evangelio de Juan leemos las palabras del Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Esto es una verdad. No diga que ya conoce al Señor hace más de 30 años y que por tanto ya sabe qué hacer y cómo conducir una reunión de la iglesia. No se trata simplemente de empezar a invocar el nombre del Señor, esperar algunas oraciones y luego cantar un himno. Eso es muy predecible, demostrando que aún estamos en el plano terrenal. Una reunión de la iglesia guiada por el Espíritu tiene que ser impredecible. No sabemos qué sucederá, simplemente dependemos del Señor. Aún en el Evangelio de Juan leemos: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, sí, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, verso 8. Nacer del Espíritu es nacer de nuevo, o nacer de arriba. ¡Aleluya! Esta es nuestra condición. Por eso debemos estar en el plano celestial. En la narración del 10º capítulo de Mateo podemos ver al Señor conduciendo a los discípulos a tratar con las cosas no en la esfera terrenal, sino en la esfera celestial. Cuando dependemos del Señor, actuamos en el plano celestial. Que nuestro servicio, queridos hermanos y hermanas, al Señor, manifieste nuestra dependencia de Él. Amén. Pregunta para hoy: ¿quién nos perfeccionará en nuestro servicio al Señor?